Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo. Y hoy vamos a compartir esta enseñanza. Y yo quiero que ahí donde están anoten este título. Líderes con frutos o líderes con hojas. Wow. Con tan solamente decir el título ya impacta. Líderes con frutos o líderes con hojas. Y hay algo que me ha llamado la atención en este tiempo, y he visto muchos en líderes y pastores, que hoy no se toma el trabajo correcto de ser un buen pastor. Porque pastor no solo es el que predica, sino que pastor es el que toma la figura de un padre. Porque un manto correcto siempre va a luchar para que tu potencial sea evidenciado y el don que Dios ha depositado dentro de tu vida sea evidenciado ante los ojos de los demás. Por eso, algo que me ha llamado la atención de muchos líderes de hoy en día es que cualquiera es líder, pero no cualquiera es padre. Cualquiera es pastor, pero no cualquiera pastorea como a un padre. Hay algo que he visto durante este tiempo y muchos te aconsejan de cómo tienes que caminar. Muchos te dicen cuál es el camino por el cual tú tienes que seguir, pero no cualquiera camina contigo en ese camino de adversidad. Hoy es fácil decir líder, porque los líderes de antes se enfocaban en que tú desarrolles esos dones y ese potencial que Dios ha depositado dentro tuyo. Porque el líder correcto es el que te anima, es el que te corrige, es el que te impulsa, es el que no solamente te dice lo que tienes que hacer, sino que el líder correcto es el que hace y te dice lo que tienes que hacer con sus ejemplos. Y hay algo que hoy quiero destacar en esta mañana, y es qué significa la palabra potencial. Potencial proviene de potencia y se refiere a una capacidad sumamente fuerte o potente que permanece dormida. Es algo que tiene poder, pero que aún no ha sido manifestado, no ha salido a luz o no ha cobrado vida. Es algo que existe como una posibilidad, pero aún no como una realidad. Ahí donde están, yo quiero que digan en este día, no voy a ser un líder con hojas, sino que voy a ser un líder con frutos. Ahí donde está, diga, no voy a ser un pastor con hojas, sino que voy a ser un pastor con frutos. Y profeta, ¿cómo es eso? Sí, porque el líder que tiene frutos es el que ya ha vivido, es el que ya ha experimentado y es el que ya ha desarrollado ese potencial que Dios ha puesto en su vida. Y el líder que tiene fruto es el que te va a ayudar a desarrollar lo que él ya ha desarrollado. El líder que tiene frutos es el que va a caminar contigo en el proceso. Es el que va a estar contigo y te va a decir cuál es el camino correcto, pero va a estar ahí animándote, direccionándote, impulsándote y animando tu vida. El líder con fruto es el que no te suelta fácilmente hasta no ver los dones desarrollados con excelencia en tu vida. El líder con fruto se caracteriza por no abandonarte, por no dejarte de lado. El líder correcto es el que está contigo en las buenas y en las malas, cuando tengas y cuando no tengas. Porque él sabe que la visión que Dios ha depositado en su vida trasciende los límites naturales. Es decir, el líder que tiene fruto no se enfoca en tu derrota, sino que se enfoca en tu victoria. Ay, alguien tiene que alabar a Dios por eso. El líder correcto es el que tiene una visión por encima
de tus fracasos. Yo lo voy a decir de nuevo. El líder correcto es el que tiene una visión por encima de tus dificultades y de tus estancamientos. El líder que tiene fruto y el líder que es maduro no se enfoca en tu caída y en tu derrota diciendo, este cayó, imposible que se vuelva a levantar. Esos son los líderes que tienen hoja. ¿Por qué? Porque a la primera se desaniman. Porque al primer error lo dejan todo. ¿Cuáles son los límites con los líderes con hojas? Los que se limitan por las barreras que otros ponen en su vida. Pero los líderes con frutos son los que trascienden barreras, por más que le pongan un montón de cosas en el camino. El líder que tiene fruto no solamente se deja llevar por lo que otros dicen, escuche esto, sino que el líder correcto y el líder que tiene fruto obedece a la voz correcta, y es la voz de Dios. Y usted dirá, profeta, ¿qué tiene esto que ver? La voz con el fruto. Porque la Escritura enseña que Luzbel fue destituido del cielo. Y dice que cuando fue destituido, cayó como un fracasado. Pero Dios es el vencedor. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que cuando Dios creó a Adán y a Eva, Eva escuchó la voz de un fracasado, que fue el diablo. Y por causa de escuchar la voz de un fracasado, su destino fue el fracaso. Ay, yo lo tengo que decir de nuevo. Alguien tiene que entender esta palabra. Por causa de escuchar a un fracasado, su vida terminó en un fracaso. Porque si tú escuchas a un fracasado, eso es lo que determinará tu destino y tu futuro para tu vida. El líder correcto es el que escucha la voz del vencedor, porque, como decía recién, la voz que escuches será la voz que determinará tu destino para tu vida y para tu familia. Eva escuchó la voz del diablo. ¿Y qué pasó? Determinó su derrota, determinó su destino en fracaso. Y Dios los destituyó, los sacó del Edén. ¿Y qué pasó? Entró el pecado en sus vidas. Porque tiene mucho que ver la voz que usted escuche dentro del liderazgo. Por eso, hoy cualquiera es líder con hojas, pero no cualquiera es líder con frutos. Aquel que ha pasado la 1001, pero todavía le sigue creyendo a Dios y todavía tiene una visión por encima de los problemas que tiene enfrente. El líder no es solamente el que te dice, venga mi hermano, oremos. El líder no solamente es aquel que te dice, mira, aquel es el camino, anda por allá. El líder correcto es el que dice, mira, este es el camino, pero vamos juntos. Ay, Dios mío. El líder con hojas dice, vos tenés que orar de esta forma, hacelo. Pero el líder con frutos te dice, tenemos que orar de esta forma. Vamos a luchar de esta forma hasta tener respuesta del cielo. Por eso la Escritura dice, escucha esto, que Adán y Eva escucharon la voz del diablo y su vida terminó en un fracaso. Pero el líder correcto que escucha la voz de Dios siempre tendrá victorias, siempre irá transicionando de niveles, de dimensiones. Por eso depende mucho la voz que usted escuche. Hoy no cualquiera es líder con frutos. Hoy no cualquiera es líder que realmente escuche la voz de Dios y vea las victorias aún sobre sus problemas. Porque la voz que usted tiene que escuchar es aquel que ya tiene fruto. Porque recuerde, la voz que usted escuche será la voz que determinará su futuro. Potencial se refiere a potencia,
a algo fuerte, pero que no ha salido a luz y que está escondido. Líderes que conquistan. Sin uso, los dones dormidos, los talentos escondidos, un poder latente, siempre, escuche esto. Ay, yo quiero que usted anote esto. Si usted tiene un don dormido, si usted tiene los talentos escondidos, usted nunca sabrá para qué fue diseñado o para qué tuvo la capacidad de hacer. Sin los usos de los dones y los talentos dormidos, usted jamás sabrá de lo que fue hecho. Dios mío. Hay dos tipos de potencial: el natural y el espiritual. ¿Qué es el potencial natural? Es aquel con el cual toda persona nace. Lo voy a decir de nuevo. Hay dos tipos de potencial: el natural y el espiritual. ¿Qué es el potencial natural? Es aquel con el cual toda persona nace. Algunas veces ese potencial ha sido heredado de la familia. El potencial natural no es dado por el Espíritu Santo, pero puede ser usado por Él. Sin embargo, puede desarrollarse en el diario vivir. ¿Qué es el potencial espiritual? Es el potencial recibido en el momento del nacimiento espiritual o de la conversión al Señor. Ese potencial es dado por el Espíritu Santo y también se lo conoce como propósito, destino o voluntad de Dios. También se lo puede conocer como gracia, talentos, ministerio o función. Todo ser viviente fue creado para que desarrolle su potencial y cumpla el llamado de Dios para su vida. ¿Cuál es el principio del potencial? El principio de la semilla. ¿Cuál es el principio del potencial? El principio de la semilla. Escuche lo que dice el libro de Mateo, capítulo 13, verso 31 al 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró Escuche lo que dice el verso 32. Este es a la verdad lo más pequeña de todas las semillas, de todos los semil, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que viene de las aves del cielo y hace nidos en sus ramas. Dios mío. En cada semilla hay un árbol en potencia. Yo quiero que usted anote esto. En cada semilla hay un árbol en potencia. Por ejemplo, cuando sostengo una semilla de mango, lo que en realidad tengo en la mano es un árbol en potencia dentro de una semilla. Dios hizo todo: animales, plantas, flores, aves, en fin, todo, para que viviera y se produjera conforme al principio de la semilla. Génesis 1:12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que de semil a según su naturaleza, y árbol
que da fruto, cuyo semil está en él, según su especie. Y vio Dios que era bueno, que era bueno. ¿Qué dice la Escritura? Y vio Dios que era bueno. Cada cosa creada por Dios fue bendecida con un potencial. Del mismo modo, Dios creó al hombre. Diga, y vio Dios que era bueno. Así que usted póngase bien bonito, bien hermoso, bien hermosa. Mírese al espejo. Mírese al espejo. Arréglese de la mejor forma que usted pueda. Y diga, qué bueno que soy. Qué precioso que soy. Qué hermoso que soy. Porque ¿qué dice la Escritura? Y vio Dios que era bueno. Así que arréglese bien bonito, bien bonita y dígase, qué bueno que soy. Qué hermosa, qué hermoso que soy. Escuchen. Cada cosa creada por Dios fue bendecida con un potencial. Del mismo modo, Dios creó al hombre con un potencial dentro de sí. Dios depositó en usted la habilidad para hacer mucho más de lo que es en este momento. Así como la semilla de mostaza, usted puede poseer recursos escondidos y capacidades no explotadas. Dios se las ha dado y están en usted. Solo que todavía no se ha dado las condiciones adecuadas para que se desarrolle. ¿Cuál es el proceso para que la semilla desarrolle su potencial? Ahí anote. ¿Cuál es el proceso para que la semilla desarrolle su potencial? Primero, nacimiento. Segundo, muerte. Y tercero, desarrollo. Cada uno de nosotros debe pasar por el mismo proceso a fin de desarrollarse como líder y para explotar su potencial. El orden que vivimos, escuche esto, el orden que vimos anteriormente es puesto por Dios, quien es el sembrador de la semilla. Una vez que Dios da la semilla, el siguiente paso es, ¿qué dice? Una vez que Dios da la semilla, el siguiente paso es que muera. Luego volver a nacer y entonces desarrollarse. No puede haber desarrollo si primero no hay muerte. Así que diga ahora entiendo por qué sentía que me estaba muriendo. Ahí donde está, diga. Ahora entiendo por qué sentía que me estaba muriendo. Porque una vez que la semilla cae sobre la tierra, la semilla tiene que morir, tiene que partirse, tiene que abrirse. Y cuando echa raíces, las raíces no van hacia arriba, las raíces van hacia abajo. ¿Por qué? Porque el árbol tiene que sostenerse. Un árbol sin raíces es un árbol débil. Diga, un líder sin raíz es un líder débil. Dígalo de nuevo. Un árbol sin raíces es débil. Pero un líder sin raíces es débil. ¿Y cómo es eso, profeta? Se lo explico. Las palmeras tienen raíces muy extensas. Es por eso que cuando llegan las tempestades, las palmeras comienzan a doblarse de un lado hacia otro lado, pero no son arrancadas de raíz. ¿Por qué? Porque primero las palmeras echan raíces hasta lo más profundo de la tierra y se sostienen de ahí. Así que lo mismo tiene que ser el líder. El líder no tiene que soltar su ministerio. El líder no tiene que soltar lo que Dios le ha dado.
Porque cuando vienen los vientos y las tempestades, la palmera está bien sostenida debajo de la tierra. Y la palmera no suelta su tierra. Pueden doblarla de un lado, del otro lado. Puede quebrarse, pero las raíces siguen ahí abajo. Y no la pueden arrancar de raíz. Lo mismo tiene que ser usted. Que lo que Dios te ha dado no lo suelte fácilmente. No lo desprecie fácilmente. Por eso vemos muchos fracasos dentro de los ministerios hoy en día. Vemos pastores, evangelistas que fracasan, se alejan. ¿Y por qué? Porque no tuvieron raíces, porque no echaron raíces. Un pastor sin raíces es un pastor débil. Un evangelista sin raíces es un evangelista débil. Porque el primer viento los desarraiga y los manda al otro lado, ¿verdad? Así que estamos en un tiempo de enseñanza. Yo quiero que vayamos aprendiendo, vamos 20 minutos, 21 minutos de enseñanza. Vamos a ver si podemos llegar hasta los 30 minutos y poder acelerar esto. Entonces, un líder sin raíces es un líder débil. El primer nacimiento de la semilla. En lo natural, esta es la etapa donde Dios, por su poder productivo, da a luz una semilla con potencial y poder reproductivo. Es la etapa donde Dios nos hace nacer por medio de su poder. Al nacer de nuevo, ese potencial está listo para ser desarrollado. La clave para desarrollar el potencial es conocer a Jesús como Señor y Salvador. En otras palabras, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que bautizarnos, tenemos que entregarle nuestra vida a Cristo, dejar la vida vieja y venir a los pies de Cristo. Si el hombre no tiene un verdadero encuentro con Jesús, será imposible que ese potencial con el que fue creado pueda salir a la superficie. Dijo Dios, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué dice la Escritura? Y dijo Jesús, separado de mí, nada podéis hacer. Segundo proceso, la muerte de la semilla. Esta etapa comienza con negarnos a nosotros mismos, negar nuestro ego o yo y morir a nuestra vida pasada. Esto no lo hace Dios, sino nosotros. Somos los que tenemos la decisión. Dios mío, escucha esto. Nosotros somos los que tomamos la decisión de pagar el precio, de obedecer a Dios a cualquier costo y soportar críticas con tal de desarrollar el potencial. Y yo quiero que vamos a esta enseñanza. No quiero que se pierda de lo que se está impartiendo en esta mañana. Estoy buscando un versículo. La muerte de la semilla es la etapa de nuestra vida donde tenemos que morir a nuestra, escuche esto, es la etapa donde tenemos que morir a nuestras ambiciones personales para hacer la voluntad de Dios. Jesús lo dijo de esta manera, Juan capítulo 12, verso 24 al 26. De cierto os digo que si alguno, escucha, de cierto os digo que si el grano que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Verso 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Verso 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, ahí también estarán mis siervos.
Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Es necesario que vaciemos lo que hay dentro de nosotros. Es necesario que vaciemos todo lo que nos aleja de la presencia de Dios. Es necesario que vaciemos todo lo que nos aleja del propósito de Dios. Porque si no alejamos eso de nuestra vida, no vamos a poder crecer. No vamos a poder desarrollar lo que Dios tiene para nuestra vida. Tercera etapa, el desarrollo de la semilla. Acá viene lo mejor. En esta etapa es cuando Dios trae mentores, padres y líderes espirituales para ayudarnos a desarrollar y sacar el potencial que está en nosotros. Siempre habrá alguien que crea y que pueda ver más allá de lo que otras personas ven en usted. Alguien que visualice su potencial y le ayude a desarrollarlo. En los siguientes pasajes bíblicos vamos a ver cómo Elías vio en Eliseo ese potencial. Asimismo, hay hombres y mujeres puestos por Dios que están llamados a identificar el potencial de las personas. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19. Partió de ahí Elías Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando delante de él. Escuche esto. Perdón, se me perdió el versículo. Verso 19. Partió de ahí Elías a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él iban 12 yuntas de bueyes, y él conducía la última. Elías pasó ante él y echó sobre él su manto. Wow. Y le voy a dar una ilustración de David, porque nadie creyó en David. Nadie fue capaz de creer de que David era un guerrero. Nadie creyó que David fuera capaz de ser un guerrero tan osado y valiente, ni tampoco que sería el próximo rey de Israel. Primera de Samuel 17:28. Al oírlo hablar, así como aquel hombre, Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Has venido para ver la muerte. Verso 33. Dijo Saúl a David: tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él, porque eres un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. Su propio padre no creyó en él, ni siquiera lo consideró para ser ungido como rey. Sus hermanos se enojaron contra David por desafiar a Goliat. El rey Saúl le dijo: no puedes ir contra ese gigante. Líderes que conquistan, escucha esto. En David había un potencial, pero nada en él parecía demostrar que ese potencial existía. No había alguien que creyera en él, nadie creía en David. David cargaba un potencial, pero no había algo que demostrara que él cargaba ese potencial. Entonces hubo alguien que vio más allá y le ayudó a desarrollar y a sacar el potencial que llevaba dentro. Alguien que creyó en él. Diga: alguien va a creer en mí. Vamos, dígalo: alguien va a creer en mí. Alguien se va a sorprender de lo que Dios ha depositado en mi vida.
Alguien creyó en él y ese fue Jonatán. La conclusión de este ejemplo de David es la siguiente. Escuche. No deje que le pongan trabas o limitaciones. Jonatán creyó en él y le ayudó a desarrollar su potencial. No dejes que vengan a limitarte. No dejes que cualquiera te limite. Que cualquiera ponga trabas en tu camino. Y por causa de lo que los demás digan de ti, tú renuncies al llamado de Dios. Por eso decíamos al principio, es necesario el proceso de la semilla. Es necesario echar raíces hacia abajo. Es necesario ser formado. Es necesario ser procesado. Porque solo de esa forma nosotros vamos a poder permanecer firmes. Solo de esa forma usted podrá permanecer firme. Solo de esa forma usted podrá ver el poder de Dios. Usted necesita echar raíces para que no sea removido del territorio de donde Dios lo ha posicionado. Por eso nadie creía en David, pero hubo uno que creyó en él. Quizás nadie va a creer en ti, pero hay alguien que cree en ti. Uno solo. Y por causa de esa persona también, lo que Dios ha depositado en tu vida va a ser desarrollado. ¿Cuál es la función de nuestro potencial? Aquí es la pregunta. ¿Cuál es la función de nuestro potencial? Deje que busque un versículo. La Biblia, escuche esto, la Biblia dice que fuimos nacidos de Dios. Nacer de nuevo viene de la palabra griega, genaos, que significa nacer de los genes de. Es en los genes donde están todas las características que heredan. Por tanto, del ADN de Dios salieron las características que están en nuestros genes. Y es en ellos donde están contenido nuestro potencial para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Es que cuando usted se convierte a Cristo, quizá sus padres vivieron en fracaso, pero cuando usted viene a Cristo, su ADN es transformado. Usted ya no tiene genética de fracasado, usted tiene genética de vencedor, de conquistador. Es por eso que la Escritura dice, ustedes harán mayores cosas que yo. Porque esté siendo hijo de Dios, usted tiene que avanzar. Usted tiene que llegar lejos. Usted tiene que desarrollar su potencial. ¿Y cómo desarrolla su potencial? Y desarrollar el potencial no solamente me refiero en el área eclesiástica, algo de la iglesia, ser un pastor, un apóstol, un profeta, sino también en el ámbito secular. Quieres ser un profesional, un doctor, un abogado, un licenciado. No tienes que limitarte por voces externas, voces que ya han fracasado, porque cuando usted escucha esas voces van a determinar su destino. Si usted escucha la voz de un fracasado, eso es lo que usted va a hacer. Por eso usted tiene que cuidarse. No tiene que dejarse limitar por los demás. Porque el día que usted se deje limitar por los demás, ese será el día de su pérdida. Y el día de mañana usted se va a arrepentir. ¿Cómo se puede desarrollar el potencial? Usted debe conocer que Dios es la fuente. Debe conocerlo íntimamente. Él es el único que sabe de qué usted está hecho y cuál es su potencial. Cuando hablamos de potencial, hablamos de propósito o destino. Dios tiene el diseño de su vida. Él sabe por qué lo creó. La única manera de desarrollar ese potencial es por medio de una relación cerca con su Creador. Alguien preguntará, ¿y cómo se logra esto? Y te lo voy a decir, por medio de conocer a Jesús como Señor y Salvador. Usted debe conocer su propósito o llamado. El propósito es la intención original para la cual usted fue creado. Debemos conocer nuestro propósito, nuestro llamado,
y cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Si deseamos desarrollar nuestro potencial para conocer nuestro propósito, tenemos que empezar a indagar, buscar y preguntarle a nuestro Creador con qué intención o para qué fuimos creados. Usted debe tener un mentor. Y aquí también viene una parte muy importante y ya con esto finalizo. Mentor es quien asume la responsabilidad de desarrollar su potencial, de desarrollar su propósito o su llamado. La palabra clave en todo esto es desarrollo. Todos necesitamos un hombre o una mujer que sea nuestro mentor para que nos ayude a desarrollar nuestro potencial y de esa manera llegar a nuestro destino. Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra perfeccionar viene del vocablo griego katarizo, que significa preparar, adiestrar, equipar. Dios constituyó los 5 ministerios para desarrollar nuestro potencial. Cada uno de nosotros necesitamos un apóstol o un profeta que nos enseñe, que nos equipe y nos ayude a desarrollar ese propósito. Usted tiene que estar en el ambiente correcto. Cuando Dios creó al ser viviente, lo puso en el jardín del Edén. ¿Dónde? ¿Dónde? En el jardín del Edén. Ese era el lugar ideal para que el hombre creciera y desarrollara su potencial. De la misma forma en usted. Para poder desarrollar nuestro potencial, se requiere que estemos en un medio ambiente donde seamos desafiados a alcanzar otros niveles de crecimiento, donde nos afirmen y reconozcan nuestro potencial, donde el líder identifique nuestro llamado y nos abra la puerta para desarrollarlo. Dios mío. Usted necesita cultivar su potencial. Es necesario que tome las decisiones de crecer. Su potencial no será desatado hasta que usted no asuma un compromiso con sus pensamientos, con sus planes o con sus sueños y los ponga en acción. Usted debe desarrollar y cultivar su potencial. Busque a las personas correctas para que los ayude a desarrollar ese potencial. Por eso, líder no solo es el que te aconseja, sino que el líder con frutos es el que está contigo en todo momento. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, Él va a caminar contigo al lado tuyo. Por eso Jesús era un líder con frutos, no era un líder con hojas. Porque Jesús estuvo con los discípulos a pesar de las dificultades que ellos tenían y a pesar de los defectos. Pedro era un hombre de carácter erguido, de carácter fuerte, de un carácter muy tajante. Pero Jesús estaba con él y Jesús lo ayudó a desarrollar ese potencial. Pedro era un hombre que era conocido como sicario, porque lo conocían como celotes. Pero dice que Pedro, a medida que iba caminando con el maestro, dice que su carácter iba siendo transformado. ¿Pero en dónde? En medio de los procesos, en medio de las dificultades. Por eso usted necesita entender eso. Usted necesita tener a alguien con ejemplos, alguien con fruto. Hoy cualquiera es líder, hoy cualquiera es pastor, pero no cualquiera es padre. Hoy muchos te dicen cuál es el camino, pero no muchos van contigo en el camino. Hoy muchos te dicen tenés que ir por allá, pero no todos van contigo por aquel camino. Padre es el que te ayuda a desarrollar el ministerio, el que te expande, el que te ensancha. Por eso usted necesita estar con la gente correcta.
El líder correcto es el que te anima. Esto se logra con palabras de afirmación en el momento oportuno y cuando sus discípulos lo necesitan. Líder no es el que te dice no podés, sos un fracasado, es difícil. No, al contrario. El líder con fruto es el que te anima. Es el que te da confianza en los momentos de tristeza, de soledad. El líder te inspira. La forma más pura como un líder ejerce influencia es en la inspiración. Escuche esto, es la inspiración. Lo opuesto de la inspiración es la manipulación. El verdadero líder inspira a sus seguidores por medio de la influencia. El líder tiene la capacidad de motivar. El líder motiva con palabras de fe a hacer tareas difíciles que lucen imposibles. El líder dirige. El líder no te dirige con palabras, el líder te dirige con hechos. ¿Cómo es eso? Que el líder, antes de mandarte a limpiar, él va a limpiar primero y con su ejemplo, él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Movilizar. El líder tiene la habilidad de juntar y encaminar a las personas hacia logros y metas. El líder te activa. El líder imparte sobre sus seguidores lo que Dios ha dado. El líder te imparte dones, unción, autoridad. También aviva los dones dormidos en las personas. Los activa para que sirvan a Dios y logren su llamado. Logren a desarrollar su destino. Y yo con esto quiero terminar orando por tu vida. Que en este tiempo tomes determinaciones y tomes buenas decisiones. Y sepas en el lugar en el que vas a estar y cuáles son las personas con las cuales estás rodeándote. Y que sepas diferenciar de cuál es un líder que tiene fruto y un líder que tiene hojas. Porque el líder que tiene hojas es el que solamente te dice, hace esto y hace aquello. Pero el líder con fruto es el que hace y te motiva con su accionar a hacer otras cosas. Por eso oro para que Dios traiga crecimiento sobre tu vida. Oro para que Dios te dé la sabiduría y para que en este tiempo desarrolles todo lo que Dios ha dicho de tu vida y todo lo que Dios ha puesto en tu vida sea evidenciado. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tus hijos, por tus hijas. Oramos por ellos, Señor, para que tu gracia infinita los rodee y para que en este tiempo ellos tomen buenas decisiones y que no se alejen de tu presencia, Señor, sino que en este tiempo ellos aprendan a escuchar tu voz y ellos aprendan, Señor amado, a ser direccionados por la voz de aquel que es victorioso, porque hemos entendido algo en este tiempo, que la voz que escuchemos será la voz que determinará nuestro destino. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos escuchado la voz de los demonios, la voz, Señor, de personas que han fracasado. Perdónanos, ayúdanos a escuchar tu voz y que por causa de tu voz nosotros, Señor, lleguemos a la victoria y lleguemos a la meta. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga.